Bueno, pues vamos a hacer el cambio del volante original del Mitsubishi Eclipse por el del Mitsubishi Colt del año 2005 a 2009. Si os fijáis, los dos llevan su airbag. Este tiene 4 radios, el claxon lo tiene aquí y el del Colt lo tiene en el medio. ¿Qué más diferencias podemos tener? El diámetro del Mitsubishi original son unos 38,5 y en el Colt son 36,5, 37. Es más corto. En cuanto a desplazamiento son más o menos igual, ya los veis aquí están más o menos igual de altos. Luego, el estriado por aquí atrás es igual en los dos. No se va a ver muy bien en la imagen, pero el estriado es igual. Este trae algunos botones auxiliares, pero que no los vamos a usar en el Eclipse, aunque podríamos. ¿Qué más? A la hora de desmontar el airbag, este lleva 4 tornillos. 4 tornillos. Son estos. Y sale el airbag. El airbag lleva su conexión aquí en el centro y esto es para el claxon, que cierra el circuito. El botón del claxon cierra el circuito a esta masa del claxon. Y esto lo que hace es conectarse, que luego lo veremos, al anillo del airbag. ¿Y cómo es el airbag del Colt? Pues lleva 2 tornillos por aquí atrás, ese y ese. Y es muy parecido. El conector es parecido, pero lo mejor es usar el conector del Colt en lugar del que trae de serie el Eclipse. Intentar conseguir el volante con el airbag y también con el conector que va aquí metido, porque no es exactamente igual que el del Eclipse. Y luego lleva aquí su conexión a masa. Luego, en cuanto a los volantes de Colt propiamente dicho, lo tenemos también o en goma, que es más feote, más simplón, sin botones adicionales, que se puede encontrar por 25 o 30 euros. Y luego tenemos el que es más chulo, efectivamente es el de cuero. Te puedes encontrar con esta parte de cuero en azul. Lo puedes encontrar alrededor de 50 euros. En cuero, en bastantes... o sea, mejor ir a verlo, porque te puedes encontrar de todo. Para tenerlo en buen estado y que el cuero esté bien. Bueno, vamos a aprovechar para ver el diagrama eléctrico del airbag en el manual del Eclipse, el volumen 2 Electrical. Directamente buscamos por SRS. Aquí podemos ver que la EQ y la SRS está aquí entre los dos asientos para tener más seguridad y no se vea dañada en caso de accidente, así está más protegida en una parte más interior. Y un poquito más abajo vamos a ver, aquí está el diagrama del SRS, Supplemental Restraint System. Básicamente vamos a ver que aquí está la centralita con sus sensores y aquí está el circuito de los dos airbags. El airbag del conductor, que como vemos es una resistencia, por lo tanto da igual la polaridad, da igual si conectamos este cable aquí o este aquí, a la hora de cambiar los conectores para cambiar del airbag del Colt al airbag de Eclipse o viceversa. Y aquí está el carrete del airbag con sus 2 cables y el airbag del pasajero pues sin más. Bueno, ahora vamos a ver el tema de los airbags y los carretes del airbag. Aquí tengo los dos airbags, el del Eclipse original, que veis que lleva un tipo de conector, y el del Colt, que lleva otro tipo de conector. Por lo tanto, los carretes del airbag, si os fijáis en el del Eclipse, lleva un conector concreto, este, que engancha perfecto en el airbag del Eclipse, claro. Pero en el del Colt, aunque entra, se queda flojo. Esto a base de girar y girar, puede que se nos acabe desconectando y deje de funcionarnos el airbag. Por lo tanto, he comprado, aparte de este carrete nuevo que he comprado
en eBay, que es un carrete para el Eclipse, por 10 o 12 euros, carrete nuevo, ya que el mío, se rompió, aunque lo reparé. Podéis ver la reparación en otro vídeo. Simplemente lo reparé para salir del paso. Es mejor comprar uno nuevo por eBay como este. Bueno, pues he comprado también un carrete de Colt por eBay, igual, por 10-12 euros, que trae su conector adecuado para este airbag, de tal manera que va a quedar perfectamente enganchado y no se va a mover, no se va a salir. Entonces lo que tengo que hacer es coger en el carrete del Eclipse, quitarle este conector y ponerle este, y ya tendré el carrete y el airbag para usar con el Colt, el volante del Colt. Por lo tanto, cuando desmontéis el carrete del Eclipse, cuidar de que esto no se ponga a girar como loco, dejarlo fijo, dejarlo en la marca que tiene y de ahí que no se mueva, encintarlo de alguna manera para que esto no se mueva nunca, porque como gire más de la cuenta, te cargas el carrete por dentro, que es lo que me ha pasado a mí. Entonces cuidarlo. Si por lo que sea se os rompe, comprar uno nuevo por eBay, que os dejo el enlace. Y el conector del Colt, si no conseguís el carrete del airbag que venga con el propio volante, es decir, en el despiece que compréis, que ya os vendan el carrete, comprarlo por eBay, porque por 10 o 12 euros merece la pena tener el conector original. Bueno, lo primero, desconectar el borneo positivo de la batería antes de tocar nada de tema eléctrico o airbag. Bueno, una vez quitado los 4 tornillos que lleva el airbag por detrás, ya podemos desmontarlo y sin tirar mucho. Yo ya lo tengo desconectado, pero cuando lo quitéis estará conectado, así que sin tirar mucho, con cuidado, quitamos las 2 conexiones que lleva, que son la del claxon, que va aquí, y la del volante, perdón, la del airbag, que lleva este conector, que entra aquí. Y que para abrirlo pues hay que sacarlo con cuidado de no romperlo. Bueno, quitando esta tapita que va aquí atrás, pues vamos a poder sacar por ahí los cables fácilmente del carrete del airbag. Ya una vez quitado el airbag, pues nada, hemos quitado también la tuerca que lleva aquí. Es una llave 17, es un vaso 17. Una vez quitado, con una mano giramos la llave y con otra sujetamos el volante, porque si no se nos gira todo, sobre todo el primer tirón. Y una vez quitado, pues ya podemos sacar el volante. No suele ir duro y ya tenemos el volante fuera. Solo nos queda el carrete con sus conectores. Bueno, en este punto en el que ya tengo desmontado el volante, ahora es cuando tengo que, sobre el mismo carrete de airbag, tengo que cambiar estos conectores, porque estos son para el volante del Eclipse, y a comprarles los que os comentaba antes. Por un lado este para el airbag en lugar de este, y por otro lado otro tipo de clavija que luego veremos para el claxon. Vale, pues ahí están hechos ya los 2 conectores y vamos a proceder a montar el volante y el airbag. Insertamos el volante. Este conector que lleva aquí no tenemos que hacerle caso porque es de los botones que lleva de multifunción, así que este no lo vamos a tener en cuenta y vamos a intentar colocarlo pues lo más recto posible en el estriado y lo más recto posible. Así si queda bien, pues incluso no tendremos que hacer paralelo. Bueno, en este volante de Colt, igual que en el del Eclipse, lleva esta tapa que podemos aprovechar a quitar para facilitar la conexión de los cables que entren por ahí y no aplastarlos. Bueno, lo voy a hacer con las 2 manos. Vale, pues ya lo tenemos insertado. Voy a colocar otra vez la tapita por detrás y a conectar el airbag. Bueno, una vez colocado el volante, pues ya colocar su tuerquecita y apretar bien. Y luego ya a conectar los
los conectores del airbag en su sitio, cerrar y colocar los dos tornillos del airbag por detrás. Llave 17, apretamos. Seguramente el último apretón habrá que darlo sujetando el volante con la otra mano. Para meter bien el conector del airbag hay que tirar de esto amarillo hacia arriba y luego ya presionar, y el de la claxon va allí. Bueno, pues ya está. Una vez colocado el airbag, lo que me falta es apretar este tornillo de aquí, que lleva uno a cada lado, y listo. Listo, una vez apretado el claxon, vemos que tiene un pequeño juego, todo en la pieza, para lo que es el claxon. Me falta montar las tapitas y simular todos esos cables que realmente son de las esferas, así que casi terminado. Bueno, antes de montar todas las tapas voy a confirmar que el SRS, el airbag lo reconoce. Ahí veo que se enciende y efectivamente se apaga, o sea que está chequeando bien. Y el claxon no lo voy a probar porque es un poco tarde para estar probándolo. Bueno, ya sí queda todo montado. Ahora lo que falta es probarlo, y probarlo despacio, hacer giros completos con el coche y comprobar que el carrete del airbag gira bien, que no salta ninguna alarma, etcétera.